Muy buenos días a todos, una vez más, a todos los hermanos, hermanas, a las familias presentes en esta mañana. Qué agradable es estar juntos y cantarle al Señor. No en vano dice el salmista, ¿verdad? Cuán agradable es, Señor, estar en tu presencia, en tu morada, dice el salmista, hermanos. ¿Cómo es que decía esa tercera estrofa de ese himno que acabamos de cantar? Ni terrores, ni afán, después, ni ansiedad, ni dolor, y obedecen y esperan en él. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor. Cantamos al Señor de que todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades son cuidadas y sanadas por Él. Amén. Haciendo de nosotros una nueva criatura, una nueva creación por la fe en Cristo. Así que, hermanos, en el Señor nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Solamente, como hemos cantado ahí, y obedece. Era obediencia y fe, ¿verdad? Obediencia y fe, esperanza en el Señor. En esta mañana, amados hermanos, queremos continuar en la carta a los Efesios. Todo este tiempo venimos hablando, trayendo el mensaje que tenemos en el escrito de esa epístola a los Efesios del apóstol San Pablo. Y es muy instructivo, rico para nosotros, enseñanzas que vienen del Señor para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Hemos dicho también que hasta el capítulo 4, en la carta a los Efesios, enfoca enseñanzas fundamentales, doctrinales cristianas. Doctrinas, o sea, enseñanzas teológicas, podemos decir también así, la primera parte. Pero a partir del capítulo 4 hemos entrado en una parte práctica, cómo llevar a la práctica eso, ¿no es cierto? Esas enseñanzas, esas verdades, para no quedarse así en la teoría nomás y llenar nuestra cabeza de conocimiento, pero ¿qué hacemos con eso? Y eso es lo que enfoca la carta a los Efesios a partir del capítulo 4. Y en especial estos capítulos, o sea, este capítulo 5, donde vemos a la iglesia. Ese es nuestro tema hoy, hermanos. Vamos a darnos cuenta de esto en el desarrollo, pero nuestro tema es la iglesia, modelo y recurso de la familia cristiana. Es un modelo, pero también un recurso, ¿verdad? Es decir, podemos mirar lo que la iglesia es para el Señor, lo que Él hace de la iglesia, su propósito con la iglesia, su rol, el rol del Señor para con su iglesia. Podemos ver eso como un modelo. Pero también es un recurso. ¿Por qué recurso? Porque aquí somos una familia. Amén. Podemos desarrollar, hermanos, vínculos familiares. Podemos desarrollar roles familiares como hijos de Dios y como hermanos en Cristo. Así debemos sentirnos parte de esta familia, parte integral de esta familia, que es la iglesia. Y es interesante que hoy vamos a hablar del esposo, de la esposa, pero de sus roles, ¿verdad? En el contexto familiar, pero al mismo tiempo va desarrollando lo que es Cristo para con la iglesia y lo que es la iglesia para con Cristo. Eso está claro acá. Veamos en el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios.
Voy a leer a partir del versículo 21 en adelante. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que Dios bendiga su palabra. El Evangelio, queridos hermanos, produce una transformación total, general en la persona. El Evangelio es el antídoto en primer lugar contra el pecado, contra el mal que sufren todos los seres humanos, el pecado. Entonces, produce una transformación. Muchas veces esa transformación se va dando gradualmente, en alguno más rápido, en otro más lentamente, de acuerdo también a nuestra comprensión y por sobre todas las cosas a nuestra obediencia a estas enseñanzas. Entonces, produce una transformación personal, social y familiar, necesariamente. Yo no puedo ser una cosa en la iglesia y otra cosa en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Tengo que ser una sola persona. La fe especialmente debe ser llevada a la práctica, hermanos, en el ámbito familiar por medio de un amor sacrificial como el que Cristo tuvo para con su iglesia. Amor sacrificial. Sabemos que hay un deterioro moral y social hoy en día en el mundo que afecta a la familia, ¿o no? ¿Verdad que sí? Nos afecta como familia. Y entonces en esta epístola se ofrece una ayuda eficaz para esa sanidad de las familias enfermas, hermanos. Para el fortalecimiento también para las familias sanas. Tenemos que fortalecernos siempre con las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, Pablo nos entrega aquí un modelo y un recurso para eso. Aparentemente, el apóstol Pablo, desde el versículo 21, hace una transición, ¿verdad?
donde dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Para pasar de una aplicación general del comportamiento cristiano, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en especial 4 y 5, entonces de ese comportamiento general del cristiano va hacia el comportamiento, pasa ahora hacia el comportamiento cristiano en las relaciones domésticas, o sea, familiares. ¿Cómo nos comportamos? Anteriormente estaba enfocando, por ejemplo, el comportamiento en la iglesia, que tenemos que soportarnos unos a otros, andar en amor, como Cristo nos amó a nosotros, que tenemos que apartarnos de toda inmundicia del mundo, que tenemos que ser luz del Señor en el mundo, todas esas cosas. Nuestro comportamiento como cristiano en el mundo. Pero ahora, como somos en casa, ese es su enfoque y pone la relación de Cristo con su iglesia para darnos grandes y fructíferas enseñanzas. Estas relaciones, o sea, hermanos, las relaciones clave de la vida cotidiana, esas relaciones clave de la vida cotidiana ejemplifican la iglesia descrita como familia. En el capítulo 2, versículo 19 de esta misma carta, Efesios 2:19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia, la familia de Dios, como iglesia. Entonces, la relación familiar ejemplifica esa familia de Dios. La sujeción mutua en la iglesia halla su mejor expresión en el ideal familiar, o sea, en el ámbito familiar. Tenemos que enfatizar hasta aquí que hay dos instituciones divinas, de origen divino, dos instituciones. La familia, instituida por Dios al comienzo de la historia humana. La familia, una institución instituida por Dios. Entonces es de origen divina la familia, como institución. Y la iglesia, la segunda institución, instituida por el Señor en Cristo al comienzo de la historia cristiana. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece al Señor. Los dos entonces siguen el mismo modelo, las dos instituciones de origen divina, siguen el mismo modelo en cuanto a las relaciones internas. Cómo nos relacionamos unos con otros significa eso. El apóstol continúa, hermanos, con la comparación entre el estilo de vida cristiano entre los paganos en el mundo con una mirada a la familia cristiana. ¿Cómo es la familia cristiana? Y también debe manifestarse, esta familia debe manifestarse también en el medio pagano en donde se desarrolla. No vivimos todos en una ciudad todo cristiano. No vivimos todos en una villa, ¿verdad?, apartada, solamente los cristianos. No, vivimos en un contexto, en el contexto del mundo, un contexto secular. Podemos decir más fuertemente en un contexto pagano. Ahí está la familia cristiana. Entonces, debemos manifestarnos en nuestro contexto. Así que para este efecto describe una serie de relaciones que deben existir en el hogar cristiano. No son opciones, deben existir. Deben existir, hermanos, estas relaciones, así como dice la Biblia, en el hogar cristiano, que debe ser necesariamente diferente a lo del mundo. Después de prestar atención a la composición, la naturaleza y el comportamiento de la iglesia, Pablo entonces se dirige hacia la familia que la ejemplifica. Entonces podemos pensar que es lógico que Pablo se preocupe de la familia cristiana.
Pues la estructura de la iglesia refleja en un sentido la de la familia, la estructura de la familia. La forma en que Pablo aborda el tema nos hace preguntar muchas veces, así como hemos leído, si está hablando de la familia o de la iglesia, ¿verdad? Algunas partes están ahí conjuntadas. Por ejemplo, dice, mas yo digo esto para aclarar, dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Porque sus términos van dirigidos a la familia y a la iglesia. La realidad es que habla de las dos maneras, que lo que tiene que enseñar de la una, de la iglesia o de la familia, refuerza lo que enseña de la otra, ¿verdad? Es un refuerzo que hace. La familia es una figura apropiada entonces de la iglesia, es una figura apropiada de la iglesia, porque todos formamos parte de una familia y sabemos la importancia de una relación y participación apropiadas como miembros de la misma, ¿verdad? Ya sea de la familia o de la iglesia. ¿Sí? Es muy importante eso. Tenemos que decir esto también. En toda institución humana o relación humana, el orden de las relaciones es un camino de doble vía. El orden de las relaciones es un camino de doble vía, de ida y vuelta. ¿Cómo es esto? La una es de autoridad, una vía es de autoridad y la otra de sujeción. Tiene que haber autoridad y sujeción. Si no hay sujeción, significa que la autoridad no funciona. Y si la autoridad no funciona, consecuentemente no hay sujeción. Entonces, miremos primeramente esto. Cristo es el modelo perfecto para el esposo. Hermanos, si queremos entender que esto es para nosotros como un tirón de oreja, pues lo es para el esposo. Tenemos aquí, Cristo es el modelo de dueño de casa, mayordomo. Fíjense lo que dice, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La comparación es directa. Si tú crees que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como enseña la Biblia, no solo aquí, sino en toda su extensión, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, entonces debemos creer también lo que Dios ha puesto en la familia. El hombre, el marido, como cabeza, dice aquí. Veamos otra vez. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como Cristo. La comparación, como ya dijimos, es directa, hermanos. Entonces Jesucristo es nuestro modelo, estimados hermanos. Quizás pudiéramos, de repente el hombre se puede sentir allá arriba cuando la Biblia menciona que somos la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Yo soy cabeza. Nos ponemos allá arriba. Pero luego nos dice, pero mira a Cristo, que es cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo esa cabeza por su iglesia? Ahí está la cuestión. Pensamos a veces en la cabeza solamente en términos de gobierno, en términos de mandar, en términos de subyugar. Hermanos, pues no está ahí la cuestión, porque más adelante vamos a ver por qué. Entonces,
Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la gobierna y representa a la iglesia. Dice aquí el versículo 23, que ya hemos leído, dice, Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Como cabeza de la iglesia, piensa, realiza la salvación, le da salud. La palabra salvación en muchas partes vamos también a encontrar la misma palabra original griega, traducida como salvación, como también como salud. Nos da salvación y nos da vida, nos da salud. Él quiere una iglesia sana. Entonces, como cabeza, Él realiza esto, hermanos. Le da seguridad a su iglesia. Dice que la cual es su cuerpo, dice. Y el versículo 29, hablando de seguridad, dice así. Porque nadie, hablando de cuidado y seguridad, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿No es así? Nos alimentamos y cuidamos nuestro cuerpo. Tenemos cuidado para estar seguros, para estar en lugares seguros, en ambientes seguros, porque amamos nuestro cuerpo. Y eso lo hace después, vamos a volver a citar eso, cuando digamos que así el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo hace eso con su iglesia también, le da salud, le da seguridad, le da salvación. Así es el esposo de la iglesia, así debe ser el esposo de la familia cristiana, así como Cristo es, el esposo debe ser también. Cristo es el modelo no solamente de administración, de cuidado, de dar salud, de brindar seguridad, sino que es el modelo de marido afectuoso. Escuchamos y conocemos también de matrimonios donde el marido hace todo lo posible para proveer y provee de todo lo necesario. Provee a su esposa, a sus hijos, no le hace faltar, como solemos decir, nada. Y muchos hombres se quedan contentos con él. Como diciendo, ¿qué más querés? ¿O qué más quieren si no les hago faltar nada? Pero ¿y el afecto y el cariño, hermanos? ¿Cómo se expresa eso en la casa? Aquí dice la palabra que Jesucristo ama a la iglesia. No siente por ella una pasión egoísta para servirse de ella. Se entregó Él a sí mismo a muerte por la iglesia. Esa es la prueba más grande de amor auténtico, el entregarse. El versículo 25 dice así, aquí estamos hablando del amor, el ejemplo de Cristo a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, este tipo de amor no tiene medida, no tiene parámetro humano, ¿verdad? No podemos comparar. ¿Con qué podemos comparar? El amor que Cristo sintió por su iglesia para morir por ella en la cruz del Calvario. Dice aquí la Biblia, maridos, amen también así a su esposa. Hermanos, esto echa por tierra cualquier argumento
cualquier elemento que se quisieran aportar para defender una actuación despótica del marido en la casa. Una actuación, por decir de alguna manera, una actuación carente de delicadeza, de amor, de cariño. No hay argumento contra esto. Ya lo dijo el Señor. Miren a Cristo como amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también hagan los maridos por su esposa. ¿Qué les parece? Y luego seguimos considerando. Así debe amar el esposo cristiano a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Cristo es el modelo de esposo honorable y justo. El esposo, hermano, no debe permitir que se le conozca en la sociedad como una persona no seria, como una persona que puede hacer cualquier cosa por agradar a los demás. Esto no es honorable y no es justo tampoco. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no es cierto? Esa es la justicia. La justicia es agradar a Dios en todas las cosas. Y en el contexto de la vida cristiana, en el contexto de la familia cristiana, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, los roles bien determinados y no podemos confundir. No importa la sociedad en que vivas, si eres cristiano, debe estar sujeto a las enseñanzas de Cristo. Cristo es el modelo entonces de esposo honorable y justo. Dice el versículo 26. Se dio, dice, hemos leído el versículo 25, que se entregó a sí mismo por ella. Continúa en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, procuró y propició la purificación y belleza integral de su novia, la iglesia. Si nosotros somos maridos, esposos, honorables y justos, lo que no vamos también a dejar es que nuestra esposa ande de cualquier manera, ¿no es cierto? No vamos a permitir. Es decir, vamos a proveerla de lo necesario para que sea una persona también bien presentable. No estoy hablando de lujos, de joyas, de todas esas cosas. Estoy hablando que se presente también honorablemente. Una persona respetada en su vecindario. Hermanos, en la sociedad. Cristo dice acá, Él se sacrificó a sí mismo para santificar a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si hablamos de honorabilidad y justicia, esto es justo. Es decir, que existen hombres en la sociedad, en cualquier ámbito de la sociedad humana, que Él se presenta como el gran Señor, admirado y visto por todos, pero su esposa anda sumisa y casi escondida en la casa de cualquier manera. Esto es lo que no debe ser cuando hablamos de honorabilidad y justicia. Eso es injusto, según la palabra del Señor. Sigamos. Jesucristo consiguió, o sea que Él mismo se dio el honor y dignidad de la iglesia
identificándolos con su honor y su gloria propios, hermanos. Capítulo 2:6 de este mismo libro dice así, 2:6: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús quiere consigo a su iglesia. Él le prepara un lugar a su iglesia de honorabilidad, donde Él está sentado también. Nos sentó juntamente con Él. Esto habla proféticamente. Entonces, ese es el modelo que nos pone a los esposos para dar honorabilidad también a nuestra esposa, como hombres honorables y justos. Así ha sido Cristo como novio y como esposo de la iglesia. Así deben ser el novio y el esposo cristiano. Por eso dice en el versículo 28 también, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué modelo, no es cierto, hermanos? Entonces, hemos considerado hasta aquí que Cristo es el modelo perfecto para el esposo. Se suele decir que se llega al matrimonio, al casamiento, sin haber pasado por una escuela para ser esposo o para ser esposa. El cristiano, hermano, el creyente, la cristiana, la creyente, tenemos nuestra escuela, la escuela de Dios, y nuestro libro de texto es tu palabra, la Biblia. Entonces tenemos nosotros el modelo perfecto para inspirarnos, para mirar y practicar luego el ser esposo y el ser esposa. No esta excusa que no haya escuela para esto, no es para el cristiano. El cristiano sí tiene su escuela, su instrucción, y es más, tiene su guía, que es el Espíritu Santo de Dios. Es solo someterse a Él y obedecerle a Él. La iglesia es el modelo perfecto para la esposa. Hemos visto Cristo como el modelo perfecto para el esposo, y ahora la iglesia que describe aquí el apóstol Pablo es el modelo perfecto para la esposa. Esto encontramos en este contexto. La iglesia es el modelo de sujeción. Una sujeción voluntaria, amorosa, no obligada. Veamos. La iglesia tiene una cabeza que la gobierna y representa. La esposa acepta al esposo como la cabeza de su vida y familia. La sumisión de la esposa al esposo se debe porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y él mismo es su Salvador, dice aquí la palabra, el versículo 23. Él mismo es su Salvador, el Salvador de su cuerpo. Entonces tenemos aquí dos cosas. Primero, podemos ver esto como una interpretación lógica del orden establecido por Dios en la formación de la primera pareja. Él no le formó así, y véanse ustedes. No, Él formó y le dio órdenes específicas, instrucciones al hombre, al varón. Y luego dijo, le haré ayuda idónea. Y los dos han de complementarse, pero con la clara disposición de que el que lleva, por eso vamos a ver lo que es autoridad después, el que lleva la responsabilidad es el esposo, el hombre, el varón.
Así que la sumisión de la esposa al esposo se debe porque el esposo es cabeza de la esposa, como le dice el versículo 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nos causa tristeza cuando escuchamos de hogares cristianos donde existen mujeres rebeldes. ¿Creen esto? Sí, hermano, existe. No se someten a la autoridad del Estado. En estos días recibimos una triste noticia de un matrimonio a quienes conocemos, no de acá, no es de acá, no es de nuestra ciudad, de otro lado, a quienes conocemos y que están en vía de separación. ¿Saben que yo tuve a ese matrimonio delante mío, el hombre y la mujer ahí? Y el problema era que ella tenía una vida independiente. Los dos cristianos. Ella tenía una vida independiente. A tal punto que el varón, cuando llegaba de su casa, de su trabajo, no importa la hora que llegaba, tenía que hacer incluso los quehaceres de la casa. Porque ella tenía su sociedad, su no sé qué cosa, sus amigas. Y cuando yo conversé con ellos, ¿saben lo que me dijo la mujer? Pero el pastor me conoció así. Así debe aceptar. Su conclusión, su determinación. Así debe aceptar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Veamos entonces. Entonces, es una interpretación lógica del orden establecido por Dios en la formación de la pareja. Toda institución u organización tiene una sola cabeza o autoridad principal. En el caso de la familia es el esposo. Si hay dos cabezas, hermano, es un monstruo. Cualquier institución. Tiene que haber una cabeza. Y atiendan esto. Esta es una autoridad delegada, quiere decir entregada, o una responsabilidad ordenada por Dios y nadie debe cambiarla o abrogarla. Pero hoy en día ya no es así. La liberación femenina dice tal cosa. Tenemos que atender al contexto social hoy en día de cómo están las cosas. La igualdad de géneros. La igualdad de género no es otra cosa sino un degénero. Así como se interpreta, hermano. Por eso estamos como sociedad. La delincuencia crece cada día. ¿Por qué les parece? ¿De dónde vienen la violencia, la delincuencia? ¿Acaso no son de hogares desestabilizados, donde no hay autoridad, donde no hay sujeción, donde cada uno hace lo que quiere o lo que bien se le parece? ¿No hay uno que ordena? Entonces, autoridad delegada es una responsabilidad y son dadas por Dios. Hermanos, si tenemos la autoridad, significa que tenemos responsabilidad. Un hombre no puede venir a alegar y decir, pero pastor, es que en mi casa yo no mando. Por eso están así las cosas. No es una excusa y él es el primer culpable. Porque
no respondió a su responsabilidad. Hermanos, si también yo ejerzo autoridad en mi casa, debo hacerlo con toda responsabilidad. No debo prevalecerme por causa de que tengo la autoridad, porque entonces soy un irresponsable también. Por eso, la autoridad que habla aquí no es una autoridad despótica para dominar y explotar, no es para eso, sino es una responsabilidad sagrada que ha sido otorgada por Dios para ordenar la familia y así gobernar la sociedad. En una familia donde el papá es una autoridad responsable, hermanos, hay armonía, hay satisfacción y en conclusión hay felicidad en un hogar así. Pero si el varón es irresponsable y si la mujer no se somete a la autoridad del esposo, entonces reina el caos. Imagínense los hijos que van a ser. En segundo lugar, esta sumisión en el matrimonio ilustra la relación íntima y vital entre Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo. La iglesia es el modelo de fidelidad conyugal. Versículo 21, vayamos otra vez ahí, y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios, someteos unos a otros. ¿Entendemos esto? Someteos unos a otros dentro del rol que Dios ha dispuesto. En el temor del Señor. Si yo digo que soy un creyente, un cristiano, tengo el temor de Dios en mi vida, debo obedecer y sujetarme a lo que me dice aquí que debo ser como esposo y como padre, que más adelante después vamos a tratar. Y el 22 ya hemos leído también, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, la persona extraña en un matrimonio determina el adulterio. El esposo propio o legítimo asegura la fidelidad en justicia, porque es obediente y se somete a Dios, así también la esposa. El principio de sujeción y fidelidad es recíproco entre el esposo y la esposa, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, dice la palabra. La iglesia es modelo de sujeción sin reserva alguna. El versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia respeta a su cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Es decir, como la iglesia respeta a Cristo, que es su cabeza, le guarda fidelidad y se somete sin reservas como Señor a Él, así debe comportarse la esposa cristiana con su esposo. Y la síntesis de todo esto está en el versículo 33, que dice, por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo. Como yo me quiero a mí, debo querer a mi esposa. Y la esposa, dice, respete a su marido. Y entonces hay armonía. Hermanos, en este modelo bíblico no existe ese famoso tema de nosotros los latinoamericanos del machismo. El machista no es bíblico. El que es machista no se somete
a los preceptos, las enseñanzas y el modelo de Dios. El que ejerce una autoridad despótica, el que tiene a su esposa como una esclava, el que maltrata a su esposa, ni siquiera podemos considerar que sea un cristiano, porque para el cristiano, Cristo es su modelo. Amén. Eso quiere decir cristiano. No solo creer que Cristo existió, que Cristo existe, sino vivir como Él nos enseñó, teniéndole a Él como el modelo. Amén. Esta cuestión todavía no está agotado aquí. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo, porque es muy necesario, muy pertinente para nuestra sociedad hoy, para nuestra familia hoy, hermanos. Hay muchos elementos del mundo que combaten contra la paz de la familia, contra la estabilidad de la familia hoy. Aún en el ámbito cristiano, lastimosamente tenemos que decir. Por ejemplo, vamos a entrar después en la parte de cómo debemos educar a nuestros hijos. Cómo debemos guiarles en el Señor. Y los hijos cómo deben comportarse con su padre, con sus padres en el hogar. Y estas cosas, Dios mediante, lo estaremos continuando, si el Señor así lo permite, el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias porque tu palabra es la verdad para nosotros, para nuestra vida. Es el modelo perfecto, Señor, para nuestra familia. Gracias por tus enseñanzas tan claras, específicas, Señor, que no tenemos cómo contradecirlas. Solamente te pedimos que tú nos bendiga y nos des sabiduría, Señor, para entender tus palabras, tus preceptos, tus mandamientos, tus enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Bendice los hogares, Señor, los hogares de tus hijos. Bendice a los esposos para que tengan, Señor, esa autoridad que tú has delegado con la responsabilidad que tú mismo nos has dado también a los varones, a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca y continúe haciendo esa buena obra que ha empezado en nuestra vida desde que hemos aceptado a Cristo. Señor, pedimos tu bendición y tu gracia para cada esposo. También, Señor, bendice a las hermanas, las esposas, Padre Celestial, que dentro, Señor, del entendimiento de tus mandatos, de tu orden establecido, puedan, Señor, con toda dulzura, con todo amor también y con todo respeto, someterse, Señor, a las directivas de su esposo, ya que ve en él, Señor, un hombre guiado por ti. Padre, quita de nosotros, de nuestra mente, Señor, todo desorden, Padre, todas las cosas, Señor, que no obedecen a tus mandatos, a tu forma, Señor, de darnos el orden para establecer en nuestra familia. Quita de nuestras mentes, Señor, todo desorden, Padre. Señor, pedimos que humildemente nos sometamos a ti y nos sometamos los unos a los otros en amor, como Cristo nos amó a nosotros también, como dice tu palabra. Bendice los hogares, bendice las familias, Señor. Bendice los matrimonios, bendice a los hijos, Padre. Señor, te rogamos que tú también bendiga a aquellos que están enfermos, que tu bendita mano de poder sanadora pose sobre cada uno. Nos acordamos de nuestra hermana Bárbara, Señor, que tu gracia esté con ella y pronto pueda reponerse en su salud. Bendice a otros hermanos, hermanas, tal vez que están enfermos también, que tu gracia esté con ellos.
Señor, nos acordamos de esta familia Montanía que hoy está en duelo, Señor, por la partida de un integrante de la familia. Señor, que tú obres en el corazón y en la mente de cada uno de los integrantes de esa familia, Padre. Señor, puedan ser seguidores, servidores tuyos, Padre, y que tú consueles sus corazones y le des fortaleza, Señor, para soportar este dolor en este tiempo de duelo. Padre, pedimos, Señor, tus bendiciones para cada uno de nosotros, que tú suplas nuestras necesidades en tu gran amor, en tu gran misericordia. Te pedimos y te damos las gracias por todo. Nos encomendamos en tus benditas y poderosas manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios